Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comenzamos un nuevo podcast, el número 25 en Estudio 6, donde damos cabida a ciertas historias que, ya sea por su extensión y también en parte por la falta de material gráfico, y porque de alguna forma nos permite actuar de forma eh, menos libreteada, podemos comentar y compartir con ustedes. Como el caso del día de hoy, que va a ser una historia muy especial, de carácter semi-policial, o sea, policial, y con un pequeño toque de farándula, como lo vamos a ver en unos minutos más. Antes de empezar a entrar en materia, como siempre, agradecer la audiencia que nos han brindado en los videos estrenados la semana pasada y en el episodio que estrenamos este lunes sobre el paso del cometa Halley por Chile el año 86, que fue bien polémico, que ha tenido una bastante buena acogida de público hasta acá. Como siempre mencionaron nuestros eh, auspiciadores o media partners, como son Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples. Los encuentran, como lo hemos dicho tantas veces, en YouTube y en Spotify, con nuestros amigos de Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, con asesorías digitales y en redes sociales, cosa de que tu emprendimiento tenga un nuevo impulso a la hora de proyectarse hacia el futuro. Y nuestros amigos de VVP Propiedades, la gestión inmobiliaria en buenas manos. Con su gestor inmobiliario pueden contactarlo a fmarilao.vvp.cl. En cada episodio ustedes verán que también al final damos cabida a nuestro espacio comercial, se emiten los comerciales. Como siempre también hacemos mención a nuestro flow, que lo dejamos en cada descripción de video para que quien tenga la disponibilidad de hacerlo pueda dejar su aporte para ayudar con la solvencia de este canal. Más aportes, como siempre decimos, son más historias con historia, como la que vamos a empezar a contar en un instante, que pese a ser relativamente o bastante antigua, tiene mucho sabor y un pequeño ritmo de tango. Y es que el tema del que vamos a hablar hoy día tiene como protagonista una chilena, aristócrata chilena de los años de la Belle Époque chilena, ¿cierto? Este periodo que es comprendido más o menos entre finales de la Guerra del Pacífico y la caída de la República Parlamentaria, o la crisis de Salitre, más bien, que tiene como escenario Viña y Estados Unidos, y que tiene como un protagonista, si bien en un rol secundario, un participante en rol secundario, a una de las primeras grandes, o los primeros grandes mitos del cine en la historia, ¿ya? Como vamos a ver en un instante. Vamos manos a la obra, digamos. Si yo digo el nombre Blanca Errázuriz Vergara, probablemente no les diga nada, pero sin embargo, la protagonista de esta historia, que es ella, era una persona que tenía vinculaciones familiares muy importantes, ¿cierto? Una aristócrata, nacida en Viña del Mar, emparentada con el clan Urmeneta, que eran los magnates de las minas de plata en el norte de Chile, a contar de la década del 60 del siglo XIX, y nieta de José Francisco Vergara, exministro de la guerra durante la Guerra del Pacífico, el fundador de Viña del Mar. De hecho, la Quinta Vergara se llama Quinta Vergara por este señor, José Francisco Vergara, y el Palacio Vergara fue edificado por la familia de ella. El Palacio Vergara, que para los que conocen la Quinta, está en medio de la Quinta, que es un palacio de estilo veneciano. Esta chica, una muchacha aristócrata, que a los 16 años era una linda adolescente, que se estaba por estrenar en sociedad, y en ese momento, 1911, viene a suceder un hecho que va a cambiar su vida para siempre. Llega a Chile John de Soyes, que era un millonario norteamericano, un heredero millonario norteamericano, jugador de polo, y visita Chile justamente para comprar caballares para practicar su deporte favorito. Él tenía 31 años, ella, como dijimos, tenía 16, y quedaron prendados inmediatamente uno del otro. Hubo ciertas reticencias en la familia de ella, fundamentalmente. ¿Por qué? Primero, por la diferencia de edad, aunque eso no era un tema tan anormal, sí se podía dar que hubieran matrimonios bien emparentados donde el novio podía ser mucho mayor que la novia, pero particularmente por el tema religioso. Él era protestante, mientras que ella, como el común de los aristócratas chilenos, era católica. Pero pudieron contraer matrimonio, se casaron en París, por todo lo alto, como
dos herederos de familias ricas como eran ellos dos, y al año siguiente, 1912, nace su hijo John Longer. Uno dice un cuento de hadas. Este millonario norteamericano, que si uno supondría se iba a prodigar en obsequios y en atenciones hacia la joven Blanquita. Sin embargo, cuando se van a vivir a Estados Unidos, después de toda esta situación, de toda esta vorágine, desde que se conocen hasta que se casan, ya en Estados Unidos la cosa no era tan igual, él no era tan amoroso. Esto es como un poco la historia que se ha visto muchas veces en el cine, como No sin mi hija y cosas así, donde el marido en un contexto es un amante marido y él en un contexto diferente se transforma en una persona que no tiene nada que ver con el que enamora a su mujer, y en este caso pasó lo mismo. Se demostró como un marido muy despreocupado de su mujer, mujeriego, preocupado más de la política que de su matrimonio. De hecho, él era muy cercano a Woodrow Wilson, que llegaría a ser presidente de los Estados Unidos en 1913, que fue el presidente, dato anecdótico, que condujo a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Y él estuvo más preocupado de la campaña el año 13, o el año 12, ¿cómo se llama?, de Woodrow Wilson, que de su familia, con una mujer muy joven y que requería de cierta atención, ¿no es verdad? Entonces él estaba preocupado, no de su familia, sino que de darse una buena vida, de esta campaña presidencial donde dicen que el flamante presidente Wilson lo designó embajador en Uruguay, pero él se negó a aceptar la designación, y pasando las noches en los cabarets más destacados de Broadway, con lo cual despilfarró su fortuna y empezó a echar mano a la fortuna de Blanquita Rasulis. Vale decir, matrimonio decepcionante, lejos de su país, y a los 20 años no tenía, digamos, al cumplir 20 años el año 15, no tenía mucho más que hacer, ¿ya? Porque las mujeres en esa época estaban mucho más limitadas de derechos de lo que están hoy día, y ella de alguna forma no tenía muchas vías de escape para esta situación. Y justamente menciono el año 15 porque a esas alturas ellos dos ya, John y Blanquita, estaban separados de hecho. Tanto así que, así como John había empezado casi desde el comienzo del matrimonio a buscar consuelo o a buscar compañía en otras mujeres en los locales nocturnos de Broadway, ella empezó a conocer gente. Y aquí viene una muy breve pero simpática aparición de un joven italiano que se presentaba en ciertos espectáculos de baile, de apellido Guglielmi. ¿Quién era este señor? Rodolfo Guglielmi, que si yo digo ese nombre tampoco ustedes les dirán nada, pero si yo hablo de Rodolfo Valentino, estamos hablando, ¿cierto?, del primer gran galán de la historia del cine, el Latin Lover, como era llamado en sus tiempos, y el primer mito viviente del séptimo arte, ¿ya? Esto, por supuesto, es antes de transformarse en Rodolfo Valentino, y ellos se hicieron amigos e incluso se especuló con que tuvieron un romance, la chilena Blanca Rasuris, o Blanca de Soyos, como se le llamaría en Estados Unidos, con este Nobel promisorio personaje que sería el mítico Valentino algunos años después. Y en ese periodo, yo no sé si habrá tenido que ver el propio Valentino con esta situación, ella presenta los papeles de divorcio y se hace valer para el divorcio en presentar los estados financieros que demostraban que John de Soyos era un irresponsable con el patrimonio de él y con el de ella, que él era un adúltero empedernido, y en un juicio donde Rodolfo Valentino, aunque no fuera conocido todavía con ese nombre, lo vamos a llamar de esa forma, participó como testigo de la demandante, vale decir Blanquita. Se le concedió el divorcio, lo que fue un golpe a la imagen de John. ¿Qué hizo él? Tratando de desquitarse de su mujer. Primero empezó a perseguir a las personas que rodeaban a Blanquita, incluyendo a Rodolfo Valentino, al que lo persiguió acusándolo de que participaba poco menos que de actos de degeneración y cosas por el estilo, que si bien no se pudieron probar y Valentino pudo salir adelante, lo terminaron forzando a alejarse de Blanquita, que tampoco fue muy grata con él, tampoco fue muy agradecida con él y no lo protegió ni nada. Y luego empezaron las peleas por el hijo, John Longer, cuya
custodia estaba compartida mes por medio en casa de cada uno de los padres de acuerdo a la sentencia de divorcio. Y esto pasó por más de un año. Esta discusión fue durante más de un año de quién se quedaba estos dimes y diretes hasta la noche del 4 de agosto de 1917. ¿Qué pasó esa noche? Blanquita fue a buscar a la casa de John, al pequeño John Longer, muy molesta porque John, padre, se había negado a entregar al niño en la fecha que correspondía, o sea, esto es 3 días después, desde que debería haber entregado al niño a su madre, y además porque John, padre, ella consideraba que le daba una mala vida a su hijo porque él nunca dejó de cometer los excesos de meter mujeres a la casa con el niño presente, y eso a ella le parecía sumamente inmoral. Se produce una discusión, ella saca de su cartera una pistola, muy alterada por este tema de la mala vida que le daba el padre a su hijo, y le dispara 5 tiros a John de Sobios, quien fallece producto de las heridas pese a recibir una pronta atención. Ella no se resistió al arresto, se quedó en el mismo lugar hasta que fue detenida, no puso resistencia, y la noticia fue portada y llenó de tinta los diarios de Estados Unidos y también en Chile, donde la noticia se supo un par de días después. Y aquí vendría la parte espectacular de este juicio. ¿Qué pasó durante el juicio? Tuvo una cobertura mediática amplísima, donde las partes se proveyeron de la mejor defensa legal. De hecho, ella, como era heredera de una familia muy adinerada, consiguió que tener una defensa por abogados de primerísimo nivel en la barra del estado de Nueva York, y según se dice, habría participado de la tratativa el propio gobierno de Chile a través de la embajada para gestionarle mejor esa defensa. Eso por una parte. Y por otro lado resulta que como Blanquita era una jovencita de 22 años, de aspecto frágil y cara adorable, la prensa y la opinión pública se conmovió con su historia. Esta historia del campeón de polo que de alguna forma era visto como alguien que se había aprovechado de su mujer, de una mujer que estaba en suelo ajeno, en una circunstancia difícil, donde su familia de origen estaba muy lejos de ella, y exponiéndose al maltrato psicológico y financiero de parte de su marido. Además, estamos hablando de los años de la pelea por el sufragio femenino en muchos países del mundo, y por lo tanto ella se pasó a transformar en una especie de símbolo temporal del feminismo. Vale decir, un ejemplo perfecto de cómo las mujeres habían sido puestas en un segundo plano, siendo pasadas a llevar físicamente, psicológicamente o patrimonialmente, como en el caso de ella, y en este caso, según los antecedentes que hay, no era tan mentira la cosa, donde un marido básicamente se había aprovechado de su bondad y de su patrimonio, fundamentalmente, para darle una mala vida, y ella en el fondo era percibida por las feministas de la época como alguien que había hecho justicia por su propia mano, de la forma no más santa, no más correcta, pero de alguna forma había hecho justicia ante una situación que era esencialmente desequilibrada en su contra. ¿Qué pasó? Luego de unos cuantos meses, a finales de 1917, se dicta la sentencia donde Blanquita Errázuriz Vergara es declarada no culpable. Se atendió, por una parte, a la mala fama del difunto, como un borracho parrandero que había malgastado su dinero y que por lo tanto evidentemente ella tenía razones de sobra para sentirse emocionalmente afectada por lo que estaba pasando y sentirse abusada por lo que estaba pasando. Y además, la sentencia acoge la tesis de una especie de producto de lo anterior, de una especie de insanidad temporal, esa es la cita textual, por la cual Blanquita habría decidido desarrajar los 5 tiros sobre este parrandero y aprovechador, borracho parrandero y jugador, a los Juan charrasqueado, que era John dos Hoyos. La prensa norteamericana, por supuesto, enloqueció con la noticia, y hay un titular muy famoso que literalmente es Blanquita is not guilty, o Blanquita es no culpable, o Blanquita es inocente, si flexibilizamos el criterio de la traducción. Lo que significó que la opinión pública norteamericana enloqueciera de felicidad y en Chile se respirara con alivio, porque esta joven chilena había quedado libre en una situación donde todo indicaba que ella, aun cuando era quien disparó, era una víctima. ¿Qué pasó luego? El caso, como dijimos, era un caso cinematográfico,
por el tema de Rodolfo Valentino, pero además fue cinematográfico porque en 1918 se estrenó la película La Mujer y la Ley, que estaba básicamente inspirada en la historia y básicamente con casi todas las similitudes del mundo, en la historia de Blanca Errázuriz y Sillón de Soyos. Y la película resultó un éxito rotundo para su tiempo. ¿Ya? Luego de eso, Blanca Errázuriz queda con la custodia total de su hijo, John Jr., viaja un año a Japón y luego en 1921 vuelve a Chile y se casa poco tiempo después con Fernando Santa Cruz Wilson, otro aristócrata, y ese matrimonio también terminaría disuelto, claro que por la buena, no como en este otro caso. Finalmente la atormentada Blanquita, que era, como dijimos, tuvo esta historia trágica, a los 47 años, en 1940, concretamente el 20 de marzo de 1940, se quitó la vida en la casona familiar de la Quinta Vergara. Pocos meses después, su hijo John Longer murió y la siguió a ella. Esta historia, como dijimos, tuvo una repercusión, por una parte podríamos decir social, muy grande, porque justamente, como dijimos, fue percibida como un caso ejemplar de cómo las mujeres habían sido objeto de maltrato patrimonial, físico o psicológico durante mucho tiempo sin que nadie hiciera justicia. Y en segundo lugar, por la espectacularidad de los participantes. Y así, una chilena, no sería el único caso en la historia, por supuesto, se transformaba en protagonista de un caso medio farandulero, pero esencialmente policial. Bueno, y con esta historia policial y un poco farandulera, damos término, ¿cierto?, a este 25º podcast de Estudio 6, agradeciendo nuevamente su compañía, su sintonía en este canal que estamos esforzándonos día a día para tratar de sacarlo adelante, y en eso ustedes han sido fundamentales materialmente y emocionalmente también, por supuesto. Recordar a nuestros media partners de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, los encuentras en YouTube y en Spotify, de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, con sus asesorías en redes y en posicionamiento en la red, en la web, y a nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctense con ellos en el correo fmarilao@vbp.cl. Insisto, en el final de cada episodio del canal, ustedes se van a encontrar con el aviso que hicimos correspondiente para esa empresa o para ese auspiciador. Recordar que, como siempre, dejamos el link de nuestro flow en cada descripción de los videos para que ustedes, si tienen la posibilidad, desde los 500 pesos pueden hacerlo, aportar con el canal y ayudar a su solvencia. Recuerden que desde 5.000 pesos pueden proponer pedir una mención de agradecimiento, y con aportes de 10.000 pesos pueden proponer un tema para ser tratado en un episodio o en un podcast, dependiendo de las características técnicas, desde la perspectiva de la línea editorial de este humilde medio, este canal de las historias con historia. Como siempre, nuevamente agradecer su audiencia y será hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo episodio del día lunes 15 y probablemente hace un próximo podcast y nuestros shorts, que los agradecemos también porque han tenido muy buena adhesión de parte de ustedes, y que seguiremos enfocándonos también en eso para seguir avanzando con nuestro canal. Muchas gracias. Hasta entonces.